Un saludo a todos. En este video abordaremos rápidamente lo que es el protocolo HTTP, centrándonos sobre todo en el tipo de conexiones que este presenta. A lo largo de la historia han existido diferentes versiones de este protocolo, siendo la que estuvo mayor tiempo disponible pues la 1.1, como podemos observar ahí, apareció allá por 1999, y un poco más reciente la 2.0 a eso alrededor del 2015, en realidad un poco más antes si tomamos en cuenta que ya existían algunas implementaciones en algunos software. Sin embargo, podemos formalizar su año con la aparición de la RFC en el 2015. Obviamente el protocolo implementa dos partes, como todos los protocolos, como son la parte del cliente y la parte del servidor. ¿Qué define el protocolo? Como cualquier protocolo, la sintaxis, es decir, la estructura que va a tener un mensaje en HTTP, sea de solicitud o de respuesta, y la interacción que debe de existir entre el cliente y el servidor. Una de las características principales de este protocolo es que es un protocolo sin estado y no conectivo. ¿Qué significa? Sin estado, que cada una de las conexiones es totalmente independiente de la conexión anterior, lo cual no se guarda ninguna información de que es el mismo cliente el que está haciendo la subsiguiente petición HTTP. No se guarda información. Ya vimos en el tema anterior que esto es solventado con la utilización de las cookies. Y no conectivo pues hace un poco de referencia a lo mismo. No se establece o no se concibe el hecho del establecimiento de una conexión permanente mientras el usuario está comunicándose con el servidor, es decir, mientras estamos navegando por Facebook por un buen tiempo o por YouTube. Aunque tenemos la sensación de estar conectados a estas páginas, en realidad cada petición es totalmente independiente y cada interacción pues suele generar una nueva petición al servidor, pero no es que estamos conectados al servidor todo el tiempo, no. Se hace una solicitud, se establece una conexión, se traen los recursos necesarios, se cierra la conexión. No es conectivo. Utiliza TCP ciertamente para ofrecer mayor fiabilidad de los datos. Por defecto utiliza el puerto 80, esto se ha convertido en un estándar, aunque realmente la RFC no define qué puerto deba de utilizarse. Ciertamente que en la práctica es el puerto 80 el que la mayoría de los servidores emplean, y por ello es el puerto que de manera general en todos los firewalls está abierto, porque necesitamos ofrecer al menos conectividad a la navegación web a los usuarios. Entonces es el puerto que suele estar abierto. Es un protocolo que no requiere control de errores. Toda esta parte de los control de errores pues se la deja directamente al protocolo de nivel de transporte subyacente como es TCP. Sobre los tipos de las conexiones, que es en lo que nos queremos detener un poco más, existen dos tipos a grandes rasgos: no persistente y persistente. Las conexiones no persistentes son la forma original en el protocolo en la versión 1.0, también son soportadas en la versión 1.1, y las conexiones persistentes, estas sí ya aparecen de manera formal en la versión 1.1 y aparece una versión mejorada en la versión 2.0. Este tipo de conexiones son muy adecuadas para contenido multimedia. Centrándonos en lo que son las conexiones no persistentes, primeramente habrá que decir que en este tipo de conexiones se establece una conexión TCP para cada uno de los elementos que se quiera traer del servidor. Es decir, siempre existe una conexión TCP y luego existe la solicitud del objeto. En este sentido pueden ser de dos tipos, pueden ser serie o pueden ser paralelo. En serie significa que primero tenemos una petición, una conexión y petición, luego tendremos la siguiente y así sucesivamente. En paralelo lo que nos dice es que pueden existir varias conexiones y varias solicitudes en curso al mismo tiempo. ¿Qué vemos en este caso en las conexiones no persistentes? Que existe el establecimiento de la conexión en cada uno de los casos, a diferencia de las conexiones persistentes. En el otro caso anterior eran las no persistentes. En este sentido, una conexión se considera persistente cuando el establecimiento de la conexión perdura para ser utilizado en subsiguientes peticiones HTTP. Esto lo vamos a abordar de una forma más clara a través de un ejemplo. Primeramente vamos a abordar el caso de las conexiones no persistentes en serie. En una conexión no persistente serie, siempre
en una conexión HTTP vamos a tener la parte de TCP, es decir, la parte del establecimiento de la conexión. Entonces tenemos un tiempo de ida y vuelta en el que se solicita la conexión y la conexión es aceptada por el servidor. Una vez que hemos aceptado la página, tenemos otro consumo de tiempo por acá, que es en el que vamos a solicitar la página como tal sobre la conexión que hemos establecido anteriormente, y esa página pues no es transferida. Si queremos un segundo recurso, se hace el mismo procedimiento, es decir, si la página que estamos descargando, el index.php, tiene 2 imágenes, pues para cada una de las imágenes se establece una conexión, se descarga el objeto, se establece una conexión, se descarga el objeto. Entonces, cada elemento que solicitamos al servidor tiene un establecimiento de conexión, solicitud del objeto, descarga del objeto. Con lo cual, el tiempo de carga de un elemento sería el TTL de la conexión, el TTL de la solicitud del objeto y el tiempo de transmisión del objeto. Dicho de otra manera, 2 TTL más un tiempo de transmisión del objeto. De forma general, esto se repite para cualquier objeto que tengamos. En el ejemplo tenemos 3 elementos, entonces el tiempo de transmisión sería 3 veces 2 TTL por TXO. Generalizando entonces para n elementos, es decir, una página con la cantidad de elementos que sean necesarios, pues va a ser n por 2 TTL más el tiempo de transmisión. Es decir, todos los objetos dentro de la página tardan lo mismo en ser cargados, y como se transfieren en serie, entonces es la sumatoria del tiempo de cada uno de ellos, es decir, n por 2 TTL más TXO. En el caso de las conexiones no persistentes paralelo, esto varía un poco, porque aunque el primer elemento, que es la página, se carga exactamente igual, es cuando tenemos la página que nos damos cuenta que necesitamos ir a traer, por ejemplo, 2 imágenes. Pues bien, estas 2 imágenes son solicitadas en paralelo y son descargadas en paralelo, porque se establecen 2 conexiones, si son 2 imágenes, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de imágenes, pero todas en paralelo. Todas en paralelo. ¿Qué significa esto? Que el primer bloque de tiempo sigue siendo el mismo, 2 TTL más TXO para la transferencia del index, pero el resto de imágenes, al estar en paralelo, si estas pesaran lo mismo prácticamente, pues tendríamos que con 2 TTL más TXO estaríamos transfiriendo todas las demás imágenes por el hecho de que son en paralelo. De tal forma que para estos 3 elementos el tiempo sería 2 por 2 TTL más TXO, es decir, el tiempo de transmisión de objetos, que es 2 TTL más TXO por 2, pero si fuera para n objetos, el caso sigue siendo el mismo. ¿Esto por qué? Porque al mismo tiempo se seguirían trayendo los n objetos, es decir, como van en paralelo, los n-1 objetos, porque ya nos hemos traído la página, pues todos los demás irían en paralelo, entonces gastarían siempre este 2 TTL más TXO, lo cual esto es el tiempo que invertiríamos siempre. Si notamos, la diferencia es abismal con respecto a las conexiones en serie, porque esta solo gasta 2 veces 2 TTL más TXO. Sin embargo, satura las conexiones al servidor, porque si la página tiene, por ejemplo, es una galería de imágenes, tiene 40 imágenes a mostrar, pues tendríamos 40 conexiones establecidas al servidor. Si esto lo multiplicamos por n usuarios o 100 usuarios que quieren visualizar esa misma página, pues tendríamos aproximadamente 400 conexiones al servidor, cuando podrían ser muchísimas menos. Cuando ahora pasamos a las conexiones persistentes, estas pueden ser de 2 tipos, sin entubamiento y con entubamiento. Si hablamos de conexiones persistentes, hablamos que ahora la conexión TCP solo necesita establecerse para el primer objeto. Entonces, tenemos por acá el establecimiento de la conexión y la solicitud del index. Esto siempre igual, porque necesitamos cargar el index para saber qué otros recursos vamos a necesitar traer. Una vez que se cargue el index, pues inmediatamente mandamos a traer el primer objeto. ¿Qué notamos acá? No hemos vuelto a abrir la conexión, lo estamos haciendo sobre la misma conexión. Y si fueran, por ejemplo, 3 objetos, pues traeríamos el segundo, traeríamos el tercero. Se parece mucho al modo serie, con la diferencia de que ya no abrimos una conexión nueva para cada objeto, sino que sobre la primera conexión que hemos abierto se traen todos los objetos. Para el primer elemento, que es el index, el tiempo sigue siendo igual en todos los casos, 2 TTL más TXO,
pero para cada uno de los nuevos recursos solo será un TTL más TXO, como podemos ir observando. Por ejemplo, esto que estamos viendo, que son 4 elementos, pues tendríamos la página como tal, el index, es 2 TTL más TXO. Los otros 3 elementos son 3 veces TTL más TXO, con lo cual el total de estos 4 elementos serían 5 TTL, que aquí los podemos observar, 2 y 3 aquí abajo, y 4 TXO. Generalizando esto para n elementos, serían n más 1 TTLs más n por TXO. Puedo corregir aquí que se me ha ido un paréntesis de cierre, además no hagamos caso a este paréntesis de cierre, por favor, y sería n más 1 TTL más n por TXO. Recordemos, siempre n ya incluye, igual que en los casos anteriores, en los ejemplos de serie y paralelo, y ahora este de acá y el que veremos, n incluye la página, es decir, son 4 elementos porque son la página más las 3 imágenes que estamos suponiendo. En el caso anterior eran 3 elementos, la página más las 2 imágenes que estamos suponiendo. N ya contabiliza el index que cargamos. En las conexiones persistentes con entubamiento, siempre tendremos el establecimiento de la conexión, la solicitud del objeto, pero ahora, como van a ser con entubamiento, todas las solicitudes van a ir al mismo tiempo, es decir, o casi al mismo tiempo. Pido el primer elemento, inmediatamente que lo detecto pido el segundo y pido el tercero, aunque al ser sobre la misma conexión voy a irlos recibiendo uno detrás del otro, pero sí que me ahorro el tener que esperar hasta recibir el objeto completo para mandar a solicitar el siguiente, el cual era un tiempo que ciertamente estaba gastándose de más. Con ello tenemos que siempre el primer bloque va a ser igual, pero a partir de aquí solo gastamos un TTL para la primera solicitud, porque todas las demás pues van en secuencia, y los tiempos de transmisión de cada uno de los objetos. Entonces, para este ejemplo, que son 4 elementos, el index más las 3 imágenes, tenemos que son los 2 TTL más TXO del index, el TTL del primer objeto nada más, y los 3 TXO. Generalizando sería 3 TTL más 4 TXO para este ejemplo. Si lo pasamos a n elementos, para n elementos se requieren 3 TTL siempre, porque son el de establecimiento de la conexión, la solicitud del primer objeto que es la página y la solicitud de la primera imagen, es decir, solo son 3 TTL, y el resto van a ser los TXO de cada uno de los elementos, es decir, el TXO del index y el TXO de los objetos. Por ello tenemos 3 TTL nada más y n TXO. ¿Qué notamos acá? Que ciertamente el modo serie es el que tarda más, el modo, luego de eso le seguiría el modo sin entubamiento, luego el modo con entubamiento, y el modo paralelo sería el más rápido de todos, pero sí que es el que más satura al servidor. Por ello el modo con entubamiento supera el modo paralelo en cuestión de tener en cuenta también al servidor. Es decir, mejora la experiencia del cliente, no llega a ser como en el modo paralelo, pero sí que es el más aproximado al caso ideal. Y de hecho el caso con entubamiento es el que se emplea, por ejemplo, cuando vemos páginas como Netflix, páginas como YouTube, que vemos cómo adaptan la calidad del video y demás, porque se va solicitando cada fragmento del video y el fragmento del video nos viene llegando uno detrás del otro. Es el modo ideal para aplicaciones multimedia. Entonces ese es un poco de los modos de conexiones. Como comentaba ya en el video anterior, este protocolo es un protocolo de solicitud-respuesta. Siempre aparece una línea inicial, 0 o más encabezados, una línea en blanco y luego el cuerpo del mensaje, que en el caso del un mensaje de solicitud solo va a llevar cuerpo si es un formulario que se llenó o se está subiendo a un archivo. Esta es la estructura general, el método, la URL a la que se quiere conectar y la versión del protocolo. Las cabeceras, una línea en blanco y el cuerpo del mensaje. Las cabeceras HTTP pueden ser varias, ahí las tenemos algunas de ellas, no entraremos en detalle, lo más importante acá serán los tipos de conexiones, algunas cabeceras de ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo de una línea de solicitud. Puede ser un get pleca indicando que es la página principal, o un get con una ruta un poco más larga indicando algún archivo más puntual. La respuesta es exactamente igual, solo que la estructura es versión
código y una frase, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo puede formarse. Aquí tenemos algunos ejemplos de cabeceras que pueden ser empleados en la respuesta. Una de ellas la tenemos por acá en el set cookie, que indica cuál es la cookies que se tiene que establecer, o esta otra cabecera que habíamos comentado también en el video anterior, class modify, que indica la fecha y hora de la última modificación del recurso. Un ejemplo de cómo se ve una cabecera de solicitud, de respuesta, y poco más. Entonces, con esta información pues nos tocará estudiar para comprender muchísimo mejor lo que son los tipos de conexiones en HTTP.